Mis amadas hermanas en Cristo, soy el Papa León XIV, y el mensaje que están a punto de escuchar en los próximos minutos podría transformar para siempre la manera en que perciben las joyas que visten al entrar en la casa de Dios. Esta madrugada, en la quietud de la oración ante el Santísimo Sacramento en mi capilla privada del Vaticano, el Señor me concedió una visión que estremeció mi alma hasta lo más profundo. Una visión que siento la urgencia de compartir con cada una de las mujeres católicas de nuestra amada América Latina. Contemplé con el alma a millones de mujeres devotas, desde las tierras de México hasta la Patagonia Argentina, desde las comunidades de Los Ángeles hasta el corazón de Colombia. Las vi entrar a sus iglesias parroquiales cada domingo, llevando sobre sus cuerpos joyas que, sin ellas saberlo, estaban erigiendo barreras invisibles a las bendiciones de Dios y, peor aún, atrayendo fuerzas espirituales de oscuridad directamente hacia el lugar más sagrado de la tierra. Se han preguntado en el silencio de su corazón por qué, a pesar de su asistencia fiel a la misa, sienten que sus oraciones no encuentran eco en el cielo. ¿Por qué, aun comulgando cada domingo, no experimentan esa paz profunda y esa transformación anhelada? ¿Por qué durante la Sagrada Liturgia, en lugar de centrar su ser en Cristo, se sienten inquietas, distraídas, como si una presencia invisible interfiriera con su adoración? La respuesta, queridas hijas, podría estar más cerca de lo que imaginan, literalmente suspendida de sus cuellos, resplandeciendo en sus dedos o adornando sus muñecas. Porque lo que voy a revelarles hoy trasciende la simple cuestión de la vanidad o la modestia. Es una advertencia celestial y urgente sobre 5 tipos específicos de joyas que, sin que se den cuenta, están funcionando como antenas espirituales, sintonizando y atrayendo exactamente lo opuesto a lo que una mujer católica debería invocar en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero antes de proseguir con esta revelación, que confío en Dios podría salvar su alma y la de sus seres amados, debo pedirles algo de vital importancia. Seguramente ustedes también han observado en sus parroquias y comunidades a mujeres que portan estas 5 clases de joyas que obstaculizan las bendiciones en la iglesia. Si es así, les pido con humildad que se suscriban a este canal y escriban en los comentarios desde qué país nos acompañan. Compartiendo los ejemplos que han presenciado, unámonos en una cadena de oración por estas hermanas que, en su inocencia, ponen en riesgo su conexión vital con Dios. Y si conocen a personas que necesitan escuchar este mensaje, compártanles este vídeo para que también ellas puedan recibir esta advertencia que viene del cielo. A lo largo de mis 50 años de sacerdocio, he sido testigo de una paulatina transformación en nuestros templos católicos. He visto con dolor cómo espacios que en otro tiempo irradiaban silencio, reverencia y un profundo recogimiento, lentamente se han convertido en escenarios donde la ostentación material compite directamente con la adoración espiritual. Y en el epicentro de esta crisis se encuentra algo que nuestras abuelas, en su piadosa sencillez, jamás habrían imaginado: mujeres devotas que, inconscientemente, profanan el lugar sagrado a través de las alhajas que eligen portar. Hace 6 meses, durante una visita pastoral a una parroquia en el este de Los Ángeles, fui testigo de una escena que hirió mi corazón de pastor de una manera que jamás olvidaré. Era una misa dominical. El templo rebosaba de familias mexicoamericanas que habían acudido con devoción a adorar al Señor. Pero mientras observaba desde el altar durante la consagración, ese instante sublime donde el pan y el vino se transfiguran en el cuerpo y la sangre de Cristo, mi atención fue capturada por algo que me perturbó profundamente. En la tercera fila, una mujer de unos 40 años, evidentemente piadosa, a quien veía cada domingo, llevaba unos aretes de una magnitud y un brillo tan intensos que parecían espejos colgando de sus orejas. Reflejaban las luces del altar de tal manera que creaban destellos distractores durante toda la liturgia. Su collar, una gruesa cadena de oro con un corazón desproporcionado y adornado con piedras centelleantes, competía visualmente con el crucifijo del altar por la atención de quienes la rodeaban.
Pero lo que más me impactó fue ser testigo de cómo esta ostentación, aunque involuntaria, afectaba a toda la asamblea. Noté cómo los hombres cercanos dirigían constantemente sus miradas hacia aquellas joyas, en lugar de fijarlas en el tabernáculo. Las mujeres más jóvenes susurraban entre sí, quizás comentando el costo o la marca de las piezas. Incluso los niños estaban hipnotizados por los destellos, perdiendo por completo el sentido sagrado del momento. Durante la elevación de la hostia consagrada, cuando todo nuestro ser debería estar postrado en adoración a Cristo hecho sacramento, la mitad de las personas en esa sección estaban distraídas por el brillo de las joyas de esta hermana. Era como si se hubiese erigido un altar alternativo, un foco de adoración competitivo que robaba la gloria que solo a Dios pertenece. Después de la misa, esta mujer se acercó a saludarme, y pude observar de cerca lo que había intuido desde el altar. Sus joyas no solo eran costosas y llamativas, sino que algunas contenían símbolos que, aunque ella probablemente lo ignoraba, poseen significados espirituales muy específicos. Su pulsera, por ejemplo, mostraba un ojo que en muchas tradiciones esotéricas se usa para la protección, pero que en nuestra fe puede actuar como un portal para influencias espirituales que no provienen de Dios. Esa misma noche, postrado en oración ante el Santísimo Sacramento, supliqué al Señor que me concediera la luz para comprender lo que había presenciado. ¿Era realmente posible que algo tan aparentemente trivial como las joyas pudiera interferir con la experiencia sagrada de la misa? ¿Podían estos objetos materiales alterar el ambiente espiritual de un lugar consagrado? La respuesta llegó de una forma que nunca habría anticipado. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras permanecía en adoración, fui arrebatado en una visión tan nítida y detallada que cada palabra, cada imagen, permanece grabada en mi memoria como si hubiese ocurrido hace solo instantes. Vi 2 iglesias, idénticas en su arquitectura, con el mismo altar y el mismo crucifijo. En la primera iglesia, las mujeres vestían con modesta elegancia y portaban joyas sencillas y discretas, pequeños crucifijos. Sus alianzas matrimoniales, quizás unos aretes pequeños. La atmósfera en este templo era tangiblemente sagrada. Pude ver ángeles adorando en unión con los fieles. Una luz dorada y cálida emanaba del tabernáculo, bañando todo el templo, y las oraciones de los presentes ascendían como suave incienso hacia el cielo. La visión de la segunda iglesia, sin embargo, llenó mi corazón de un profundo dolor y preocupación. Allí, las mujeres lucían joyas ostentosas, brillantes, costosas y llamativas, pero lo que contemplé en el plano espiritual me aterrorizó, donde deberían haber estado los ángeles. Se movían sombras inquietas, la luz del tabernáculo parecía opaca, como si una neblina espiritual bloqueara su irradiación. Las oraciones de los fieles parecían luchar por elevarse, como si una barrera invisible se interpusiera entre sus súplicas y el trono de la gracia. Fue entonces cuando escuché una voz, clara como el cristal, que resonó en toda la visión: León, mis hijas han olvidado que están entrando al lugar santísimo. Han olvidado que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, y que lo que adorna el templo debe apuntar únicamente a la gloria de Dios, no a la gloria del mundo. Enséñales que hay 5 tipos de joyas que están actuando como antenas, atrayendo espíritus de vanidad, codicia y distracción hacia mi casa sagrada. Cuando la visión concluyó, comprendí con una claridad meridiana que tenía una misión urgente: advertir a mis amadas hijas católicas sobre estos 5 peligros específicos que están transformando nuestros sagrados templos en lugares de distracción y competencia mundana. La primera joya que está profanando nuestros templos católicos son los aretes excesivamente grandes y llamativos. Permítanme explicar con un ejemplo por qué estos, en apariencia inocentes accesorios, están generando un problema espiritual tan grave. Durante mi tiempo como arzobispo en México, conocí a una mujer llamada Esperanza, una católica de 45 años, gerente en una importante empresa de seguros. Esperanza era una mujer de fe genuina, asistía a misa diariamente,
Participaba activamente en grupos de oración y dedicaba mucho tiempo al servicio parroquial. Sin embargo, había cultivado una pasión por los aretes grandes y ostentosos que, según ella, eran una expresión de su personalidad y su éxito profesional. Cada domingo, Esperanza llegaba a la iglesia luciendo aretes que podrían describirse mejor como esculturas colgantes, enormes aros de oro, pendientes con cascadas de piedras brillantes o diseños tan elaborados que la obligaban a mantener la cabeza en una posición particular para evitar su balanceo excesivo. Ella no percibía nada malo en ello, argumentaba que estaba ofreciendo lo mejor de sí misma para presentarse dignamente ante Dios. Pero un domingo, algo cambió su perspectiva de manera dramática. Durante la misa, mientras estaba arrodillada en oración tras la comunión, notó que una niña de unos 7 años, sentada en la banca contigua, en lugar de orar, estaba completamente hipnotizada observando el movimiento y el brillo de sus enormes aretes. La pequeña incluso estiró su manita para intentar tocarlos, susurrando a su madre: «Mami, mira qué brillosos, parecen de princesa». En ese instante, el corazón de Esperanza se estremeció con una verdad devastadora. Sus aretes se habían convertido en un obstáculo directo para la adoración. Aquella niña, en lugar de aprender a dialogar con Jesús presente en el Santísimo Sacramento, estaba siendo educada involuntariamente a valorar y desear objetos brillantes y costosos durante el momento más sagrado de la semana. El despertar espiritual de Esperanza se profundizó al observar con más atención lo que ocurría a su alrededor. Se percató de que los hombres con frecuencia dirigían miradas a sus aretes, quizás evaluando su valor, y que otras mujeres más jóvenes cuchicheaban sobre dónde podrían adquirirse joyas similares. Sus aretes se habían convertido, sin quererlo, en un altar alternativo de adoración material dentro del templo sagrado. El punto de quiebre llegó cuando el párroco, tras observar esta dinámica durante varias semanas, decidió abordar el tema con ella con delicadeza pastoral. «Esperanza», le dijo con afecto tras una misa, «he notado que tu presencia en la iglesia, sin que sea tu intención, está afectando la concentración de otros fieles. Tus aretes, aunque ciertamente hermosos, están creando distracciones en los momentos más sagrados de la liturgia». Inicialmente, Esperanza se sintió ofendida. «Padre, yo vengo a adorar a Dios con lo mejor que tengo. Estas joyas son valiosas y bellas. ¿Acaso no debo ofrecer lo mejor de mí al Señor?». La respuesta del sacerdote fue una luz en su camino: «Hija mía, ofrecer lo mejor a Dios significa ofrecer aquello que más honra su presencia y que facilita la adoración de toda la comunidad. Si tus joyas están distrayendo a otros de Jesús, entonces no están sirviendo a Dios, sino al ego». Movida por estas palabras, Esperanza decidió emprender un experimento espiritual. Durante un mes, asistió a misa usando únicamente aretes pequeños y discretos, o incluso sin ellos. La transformación que experimentó fue radical e inesperada. «Padre», me confesó meses después, «cuando dejé de usar esos aretes enormes, algo cambió profundamente en mi experiencia de la misa. Al principio me sentí desnuda, insegura, como si hubiese perdido parte de mi identidad, pero gradualmente, comencé a sentir una libertad que nunca antes había conocido. Por primera vez en años», continuó conmovida, «pude concentrarme enteramente en la liturgia, sin la preocupación de cómo me veía o si mis aretes se movían demasiado. Dejé de ser consciente de las miradas ajenas y pude sumergirme por completo en la adoración. Fue como si hubiese derribado una barrera invisible entre mi alma y Dios». Pero la transformación de Esperanza no se detuvo ahí. Empezó a notar que, al usar aretes discretos, la gente se le acercaba después de misa para conversar sobre temas espirituales, para pedirle oración o compartir sus luchas de fe. «Es como si», reflexionó, «al dejar de ser una distracción visual, me convertí en una presencia espiritual que invitaba a otros a acercarse a Dios a través de mí». Este testimonio me ayudó a comprender la profunda verdad espiritual que se esconde tras la advertencia divina. No se trata de que Dios rechace la belleza, sino de que en su casa,
Todo, absolutamente todo, debe dirigir la atención hacia Él, y no hacia nosotros. La segunda joya que está contaminando espiritualmente nuestros templos son los collares con símbolos no cristianos o amuletos. Esta advertencia es particularmente urgente, pues muchas mujeres católicas, con la mejor de las intenciones, están portando inconscientemente símbolos que invocan poderes espirituales que se oponen frontalmente a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Permítanme compartirles la experiencia de María Carmen, una mujer de 52 años de origen guatemalteco que vivía en Houston. María Carmen era un pilar en su comunidad, catequista, líder de un grupo de oración y reconocida por su vida de fe, aparentemente sólida. Sin embargo, había adoptado la costumbre de usar collares que, sin ella saberlo, estaban abriendo puertas a influencias espirituales oscuras en el lugar más sagrado del mundo. Entre sus joyas favoritas se encontraba un collar con el ojo de Horus, comprado en un viaje a Egipto como un simple recuerdo turístico. También usaba con frecuencia una cadena con una luna y una estrella, que consideraba un símbolo de protección, y un colgante con el yin y el yang, que para ella representaba equilibrio y armonía. Para María Carmen, eran solo accesorios atractivos que complementaban su atuendo dominical. La crisis en su vida espiritual comenzó de forma sutil. Primero, notó una creciente dificultad para concentrarse durante la misa. Su mente divagaba hacia preocupaciones mundanas y, durante la consagración, en lugar de adorar a Cristo, se encontraba pensando en problemas familiares o laborales. Luego, comenzaron las perturbaciones nocturnas, sueños inquietantes, llenos de símbolos extraños y presencias que la llenaban de ansiedad. Durante el día, una constante sensación de inquietud espiritual la acompañaba, como si una presencia invisible la observara. Aunque perseveraba en sus prácticas religiosas, sentía que sus oraciones no ascendían, como si un muro invisible se interpusiera entre su alma y Dios. La situación se agravó cuando miembros de su propio grupo de oración comenzaron a comentar que sentían una pesadez espiritual cuando ella dirigía las sesiones. Algunos mencionaron que les costaba concentrarse en la oración en su presencia, sin poder explicar la razón. El punto crítico llegó durante una misa de sanación, a la que había sido invitado un sacerdote con experiencia en el ministerio de liberación. Cuando el sacerdote vio a María Carmen acercarse para recibir la bendición, notó de inmediato los símbolos que colgaban de su cuello. Con gran delicadeza pero con firmeza, le pidió reunirse con él tras la ceremonia. «Hermana», le dijo el padre en privado, «los símbolos que usted porta no son compatibles con nuestra fe católica. El ojo de Horus es un símbolo de una antigua religión pagana que invoca poderes que no provienen de nuestro Dios. El yin y el yang, aunque filosófico, presenta una visión del mundo que difiere fundamentalmente de la revelación cristiana. Estos objetos, aunque usted no lo crea, pueden estar actuando como puertas espirituales para influencias que interfieren con su relación con Cristo». María Carmen, inicialmente, se resistió. «Padre, pero son solo joyas bonitas. Yo no creo en esas cosas. Simplemente me gusta cómo se ven». Con sabiduría pastoral, el sacerdote le propuso un experimento, durante una semana. No usar ninguna de esas joyas y observar si notaba algún cambio en su vida espiritual. La transformación fue inmediata y asombrosa. El primer domingo que María Carmen asistió a misa sin sus collares simbólicos, experimentó una claridad y una concentración en la oración que no sentía desde hacía meses. Durante la consagración, por primera vez en mucho tiempo, pudo mantener su atención completamente enfocada en Cristo Eucaristía. Los pensamientos distractores que la habían atormentado simplemente se desvanecieron. Durante esa semana, sus sueños perturbadores cesaron, siendo reemplazados por un descanso nocturno y pacífico. La sensación de inquietud espiritual se disipó, dando paso a una paz interior que ya había olvidado. Cuando dirigió su siguiente sesión del grupo de oración, los miembros notaron la diferencia al instante. «María Carmen», le dijo una participante, «hoy hay algo distinto en ti.
La oración fluye con más libertad. Siento una presencia espiritual más pura. Profundamente impactada, María Carmen decidió investigar el significado de los símbolos que había estado usando. Lo que descubrió la llenó de un santo temor y arrepentimiento. El ojo de Horus, aprendió, era un símbolo de protección de dioses paganos, a quienes la Sagrada Escritura identifica como manifestaciones demoníacas. El yin y el yang, en su raíz, promueve una cosmovisión que niega al Dios personal y amoroso del cristianismo. Padre, me confesó ella misma más tarde, me di cuenta de que, sin saberlo, había estado invitando influencias paganas directamente a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Era como si estuviera llevando ídolos al templo de Dios, contaminando el espacio sagrado con símbolos de un poder que no proviene del Señor. María Carmen no solo dejó de usar esas joyas, sino que, tras orar sobre ellas pidiendo perdón, las destruyó. Su liberación de estos símbolos marcó el inicio de una profunda renovación espiritual que transformó no solo su fe, sino su ministerio. Esta experiencia real nos revela una verdad crucial: los símbolos poseen un poder espiritual real. Cuando portamos símbolos que invocan fuerzas ajenas a nuestro Dios, abrimos puertas en nuestras vidas y contaminamos los espacios sagrados donde le adoramos. La tercera joya que está bloqueando las bendiciones de Dios en nuestras iglesias son las pulseras excesivamente llamativas y, sobre todo, ruidosas. Esta advertencia puede sorprender, pues las pulseras parecen inocentes. Sin embargo, la realidad espiritual es que, cuando estas piezas se convierten en una fuente de distracción sonora y ostentación, interfieren directamente con la sagrada reverencia que debe reinar en la adoración católica. Conocí a Rosa Elena, una empresaria colombiana de 40 años que había construido un exitoso negocio en Miami. Profundamente religiosa y generosa con la iglesia, había desarrollado una pasión por coleccionar pulseras costosas, que usaba todas juntas como un símbolo de su éxito. Cada domingo, Rosa Elena llegaba a misa con entre 15 y 20 pulseras en ambas muñecas, cadenas de oro, pulseras de diamantes, brazaletes de platino, un verdadero arsenal de lujo. Cuando se movía o aplaudía durante los cantos, el tintineo metálico de todas esas pulseras creaba un ruido distintivo que se escuchaba en gran parte del templo. Rosa Elena no veía problema alguno. Consideraba que honraba a Dios presentándose con sus mejores alhajas, mostrando la bendición material recibida. Dios me ha bendecido, solía decir, y quiero mostrar mi gratitud vistiéndome con lo mejor que tengo al venir a su casa. Sin embargo, el impacto en la comunidad era profundamente problemático. Durante los momentos más sagrados, como la consagración, cuando el silencio debe ser absoluto, el tintineo de sus pulseras rompía la atmósfera de recogimiento. Los niños habían comenzado a asociar ese sonido con su presencia, y se distraían esperando escuchar a la señora de las pulseras, como la habían apodado. Varias madres me confesaron la dificultad de mantener a sus hijos concentrados, fascinados por el brillo y el ruido. Pero el problema iba más allá. Algunas mujeres de la congregación habían comenzado a sentir envidia e inadecuación, comparando sus joyas sencillas con la exhibición de Rosa Elena. Algunas incluso se endeudaron para competir, transformando la iglesia en un escaparate de competencia material. El punto crítico se alcanzó en la misa de Navidad. Durante el canto del Gloria, Rosa Elena levantó sus brazos en alabanza, y el estrépito de sus pulseras fue tan fuerte que interfirió con el coro. Muchas miradas se volvieron hacia ella, unas con irritación, otras con curiosidad, pero todas distraídas del momento sagrado. Tras la misa, una anciana de la congregación, doña Mercedes, pilar de la comunidad por décadas, se acercó a Rosa Elena con lágrimas en los ojos. «Hija mía», le dijo con voz temblorosa, «vengo a esta iglesia desde hace 40 años, y nunca había tenido tanta dificultad para orar. El ruido de tus pulseras me distrae de Jesús». Esta confrontación, llena de amor y dolor, fue un despertar para Rosa Elena. Por primera vez,
Comprendió que su intención de honrar a Dios estaba teniendo el efecto contrario, estaba deshonrando el ambiente sagrado y robando la paz a otros. Esa noche, en oración profunda, sintió la clara convicción de que había confundido ostentación con adoración. La semana siguiente, tomó una decisión radical, eligió solo 2 pulseras, simples y silenciosas. Al llegar a misa, notó la diferencia en sí misma. Se sintió más libre para orar, sin preocuparse por el ruido. Pero el cambio más grande fue en su percepción de la liturgia. «Padre», me dijo, cuando dejé de usar todas esas pulseras. Por primera vez en años pude realmente escuchar el silencio sagrado durante la consagración. Pude experimentar la reverencia que debe acompañar la presencia de Cristo. Su cambio tuvo un efecto dominó. Doña Mercedes le agradeció con un abrazo. Otras mujeres se sintieron liberadas de la presión de competir. Y Rosa Elena descubrió que, al dejar de ser una distracción, la gente se le acercaba para buscar consejo espiritual. Me di cuenta, reflexionó, de que mis pulseras anunciaban mi éxito material. Pero en la Iglesia, el único éxito que debe anunciarse es la obra de Dios en nuestras vidas. Esta experiencia nos enseña que la reverencia en la casa de Dios incluye hasta los sonidos que creamos sin querer. Cuando nuestras joyas roban el silencio sagrado, impiden que otros escuchen la voz suave de Dios en sus corazones. La cuarta joya que contamina la atmósfera sagrada de nuestros templos son los anillos con piedras enormes y ostentosas, que convierten las manos en un espectáculo durante la oración. Esta advertencia es crucial, porque nuestras manos son los instrumentos visibles de nuestra adoración, con ellas nos persignamos. Las elevamos en oración, las juntamos en súplica y las extendemos para recibir la Sagrada Comunión. Permítanme contarles la historia de Esperanza María, una directora de ventas de 38 años en Los Ángeles. Su éxito económico le permitía adquirir joyas muy costosas, y su debilidad eran los anillos espectaculares. Cuando asistía a misa, sus manos estaban adornadas con no menos de 8 anillos, un diamante solitario, una esmeralda familiar, rubíes, zafiros, un despliegue deslumbrante, pero profundamente inapropiado para un lugar de adoración. El problema se manifestaba en cada gesto ritual. Al persignarse, los destellos de sus anillos creaban un espectáculo de luces que distraía a quienes estaban cerca. Durante el Padre Nuestro, la gente evitaba instintivamente tomar sus manos, pues los anillos hacían el contacto incómodo. Pero el momento más problemático era la comunión. Al extender sus manos para recibir la hostia sagrada, el brillo de los anillos desviaba la atención del cuerpo de Cristo. Varios feligreses me confesaron sentirse distraídos al ver aquella exhibición justo en el momento de su propia comunión. La crisis espiritual de Esperanza comenzó con una pregunta de su hija de 12 años. Sofía, que la devastó. Mami, le dijo, cuando te persignas, yo no miro la cruz del altar, miro cómo brillan tus anillos. ¿Es eso lo que debo hacer? Esa inocente pregunta fue una puñalada en su alma. Se dio cuenta de que sus anillos se habían convertido en ídolos visuales, enseñando a su propia hija a valorar lo material por encima de lo sagrado. Sus manos, que debían señalar a Cristo, se señalaban a sí mismas y a su riqueza. La convicción se profundizó al observar las reacciones de los demás, hombres evaluando el costo de las piedras, mujeres susurrando sobre las marcas, la adoración convertida en una sesión de tasación. El momento de claridad total llegó durante la adoración eucarística de Corpus Christi. Arrodillada ante el Santísimo Sacramento expuesto, intentando orar, se descubrió a sí misma ajustando sus anillos, preocupada por cómo se veían, distraída por su propio reflejo. En ese instante sagrado, estaba siendo narcisistamente distraída por sus propias joyas. Fue una revelación demoledora. Sus anillos no solo distraían a otros, la estaban alejando a ella misma de Dios. Esa noche, tomó una decisión que cambió su vida espiritual. Durante 30 días. A misa iría solo con su alianza matrimonial y un sencillo anillo con una pequeña cruz.
La transformación fue profunda. El primer domingo, sintió una libertad olvidada. Pudo persignarse, juntar sus manos y recibir la comunión con total concentración. Padre, me confesó, cuando dejé de usar todos esos anillos. Mis manos se convirtieron verdaderamente en instrumentos de oración, no en exhibiciones de riqueza. El cambio más conmovedor fue en su hija. Mami, le dijo Sofía semanas después. Ahora, cuando te persignas, yo también miro la cruz. Es más fácil seguirte. Su experiencia de la comunión también se transformó. Al extender mis manos para recibir a Jesús, ya no había competencia visual. Toda mi atención estaba en el milagro. La experiencia de esperanza nos enseña que nuestras manos, como instrumentos de adoración, deben apuntar a Dios. Cuando nuestros anillos se convierten en espectáculos que compiten con los gestos sagrados, profanamos los mismos medios que Dios nos dio para adorarlo. La quinta y última joya que bloquea las bendiciones divinas es quizás la más sutil, pero también la más peligrosa. Joyas que imitan símbolos cristianos, pero que en realidad están cargadas de significados opuestos o confusos. Me refiero a cruces estilizadas que terminan siendo invertidas, símbolos de paz que esconden ideologías anticristianas, o joyas que mezclan la cruz con elementos de la nueva era o tradiciones paganas. La historia que más me ha impactado sobre este peligro es la de Ana Lucía, una universitaria de 22 años de origen salvadoreño, criada en una familia católica devota. En la universidad comenzó a explorar lo que llamaba una espiritualidad inclusiva. Empezó a usar joyas que, en su mente, sintetizaban su fe católica con otras tradiciones. Llevaba un collar con una cruz que tenía incrustado el símbolo del yin y el yang, pulseras con cristales de supuestos poderes curativos y aretes que mezclaban iconografía cristiana con la de la nueva era. Para ella, esto era evolución espiritual, una mente abierta. No veía conflicto en usar un crucifijo junto a un amuleto, argumentando que todos los caminos llevan al mismo Dios. Cuando iba a misa, lucía con orgullo esta colección ecléctica. Sin embargo, el impacto espiritual de este sincretismo era profundamente perturbador. Ana Lucía comenzó a sentir una confusión creciente durante la misa. Momentos que antes eran de claridad, ahora estaban llenos de turbulencia interior. Durante la consagración, en lugar de adorar a Cristo, se encontraba cuestionando la fe católica. Su oración se llenó de visiones de símbolos contradictorios y una sensación de estar espiritualmente dividida. Incapaz de sentir la presencia consoladora de Cristo que conocía desde niña. El punto de quiebre ocurrió en la vigilia pascual, durante la renovación de las promesas bautismales, al momento de renunciar a Satanás y profesar su fe en Cristo. Sintió una resistencia interior inexplicable. Las palabras se le atascaban en la garganta, como si algo dentro de ella se opusiera a esa declaración de fe exclusiva. Profundamente perturbada, buscó al capellán de su universidad, un sacerdote con experiencia en discernimiento. Al ver sus joyas, el sacerdote identificó el problema. Hija, le explicó con gentileza, los símbolos tienen un poder real. Cuando combinas la cruz, que es el signo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, con símbolos de filosofías contradictorias, creas un conflicto en tu propia alma. Es como intentar servir a dos señores. Le ayudó a comprender que el yin y el yang niega al Dios personal, que los cristales invocan poderes que no provienen del Espíritu Santo, que los amuletos depositan la confianza en objetos y no en la gracia de Dios. No estás creando armonía, sino confusión espiritual. Tu alma recibe mensajes contradictorios sobre la fuente del poder y la salvación. Aunque al principio se resistió, aceptó el mismo experimento. Durante 30 días. Usaría solo símbolos auténticamente cristianos. La transformación fue, una vez más, dramática. El primer domingo, con una simple cruz, sintió una claridad que no había experimentado en meses. La confusión desapareció, reemplazada por la paz de su infancia. Pudo adorar a Cristo sin conflictos internos. La renovación de las promesas bautismales, que tanto le había costado,
Ahora fluía de su corazón. Padre, me escribió, me di cuenta de que mis joyas sincréticas no expandían mi espiritualidad. La confundían. Al dejar de mezclar símbolos, pude experimentar la pureza y claridad de la fe católica. Sin interferencias, su transformación se extendió a su apostolado. Sus conversaciones sobre la fe con otros estudiantes se volvieron más claras y fructíferas. Cuando llevaba símbolos mezclados, reflexionó, enviaba mensajes mezclados. Cuando simplifiqué mis símbolos a la verdad cristiana, mi testimonio se volvió claro y poderoso. Esta experiencia nos enseña que, en la casa de Dios, los símbolos que portamos deben proclamar una verdad clara y sin ambigüedad. Mezclar símbolos contradictorios no es apertura mental, es confusión espiritual que contamina el ambiente sagrado del templo. Ahora que han escuchado estas 5 advertencias, debo compartir con ustedes la visión de esperanza que también recibí aquella noche. Porque la historia no termina en la advertencia, sino en la promesa de la restauración. En la misma visión, vi la belleza sobrenatural que inunda nuestros templos cuando las mujeres católicas eligen adornarse de un modo que honra la presencia real de Cristo. Vi iglesias llenas de mujeres que habían tomado la decisión consciente de usar joyas que dirigían la atención a Dios. Llevaban cruces sencillas pero hermosas, alianzas que simbolizaban su pacto sagrado, aretes discretos que no distraían de la oración. En estas iglesias, la atmósfera espiritual era tangiblemente distinta. Vi ángeles adorando junto a los fieles, sin las sombras de la distracción. Las oraciones ascendían libremente, como incienso sagrado, sin las barreras de la vanidad. Pero lo más hermoso fue ver la libertad espiritual que estas mujeres experimentaban. Ya no eran esclavas de la necesidad de impresionar, ni estaban distraídas por su propia apariencia. Irradiaban una dignidad que venía de adentro, una belleza que no dependía de objetos externos, sino de la luz de Cristo brillando en sus almas purificadas. Sus joyas se convertían en complementos de su santidad, no en sustitutos. Vi a madres enseñando con su ejemplo que el verdadero valor de una mujer reside en la belleza de su alma y su relación con Dios. Vi a abuelas mostrando que la elegancia auténtica nace de la modestia y la reverencia. Vi a estas mujeres convertirse en instrumentos más efectivos de evangelización, porque la gente se sentía atraída no a sus joyas, sino a la fuente de su paz y alegría. Por eso hoy, mis amadas hermanas, les extiendo con el corazón de pastor una invitación a la reflexión. Evalúen con honestidad las joyas que usan al ir a la casa de Dios y pregúntense, ¿dirigen la atención hacia Cristo o hacia mí misma? Si se han reconocido en estas advertencias, no se queden en la culpa. Véanlo como una invitación del cielo a vivir con más autenticidad su identidad de hijas del Rey. Comiencen hoy a hacer cambios graduales pero decididos. Elijan piezas más discretas. Reemplacen símbolos ambiguos por la cruz de Cristo. Reduzcan la cantidad de pulseras ruidosas. Simplifiquen los anillos en sus manos. Tomen la valiente decisión de proclamar la exclusividad de Cristo como su único Señor y Salvador. Pero háganlo desde el amor, no desde el miedo. Háganlo porque aman a Dios y desean que toda su persona lo glorifique. Háganlo porque se aman a sí mismas y desean liberarse de la esclavitud de la apariencia. Háganlo porque aman a su comunidad y quieren contribuir a un ambiente de adoración pura. Recuerden que cada decisión de modestia es un acto de evangelización silenciosa. Proclaman que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en la relación con el Creador. Enseñan a las nuevas generaciones que la elegancia auténtica brota de la dignidad del alma. Declaran al mundo que saben quiénes son, no objetos para ser admirados, sino personas para ser respetadas, no competidoras en un concurso de ostentación, sino hermanas en la familia de Dios, no esclavas de las tendencias, sino hijas libres del Rey eterno. El tiempo de la transformación ha llegado. El tiempo de recuperar la reverencia en nuestros templos está aquí. Comiencen hoy. La próxima vez que se vistan para la misa, miren sus joyas con ojos nuevos y pregúntense, ¿me ayudan a adorar a Dios o me distraen de Él?
Y recuerden, cuando ustedes cambian, no solo transforman su propia adoración, sino la de sus hijos, la de su esposo y la de toda su parroquia. El cielo espera su respuesta. Los ángeles están listos para adorar junto a ustedes en templos que sean verdaderamente casas de oración. Y yo, como su pastor, las bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen María, modelo perfecto de modestia y humildad, las guíe en este camino. Que Santa Teresita del Niño Jesús, maestra de la sencillez del corazón, sea su ejemplo. Que Santa Teresa de Ávila las inspire a orientar todo hacia Dios. Y que cada vez que entren en la casa del Señor, sus joyas proclamen en silencio, ad maiorem Dei gloriam. Todo para la mayor gloria de Dios. Porque ustedes no son simplemente mujeres que se adornan, son templos vivientes del Altísimo. Llamadas a reflejar su belleza en un mundo que ha olvidado lo que es la verdadera hermosura. Vayan en paz, vayan en dignidad, vayan en la certeza de que, cuando honran a Dios en cada detalle, Él las honra con su gracia abundante. Terminemos juntas con estas 3 oraciones poderosas que podrán acompañarlas siempre. Oración antes de vestirse para la misa. Señor Jesús, ayúdame a adornar mi cuerpo de un modo que honre tu presencia sagrada. Que cada detalle de mi arreglo dirija los corazones hacia ti y no hacia mí. Que mi belleza exterior sea un reflejo de la belleza de un alma consagrada a ti. Amén. Oración al entrar al templo. Espíritu Santo, purifica mi corazón de toda vanidad. Que al cruzar este umbral sagrado, deje atrás todo deseo de impresionar a los hombres y entre con el único anhelo de adorarte a ti en espíritu y en verdad. Con reverencia y humildad. Amén. Oración de consagración de las joyas. Padre Celestial, bendice estas joyas sencillas que llevo. Consagro su uso a ti. Que sean instrumentos de tu gloria y no de mi orgullo. Que cada vez que otros las vean, su mirada se eleva a ti, recordando tu amor infinito y tu belleza eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que la Santísima Virgen María, modelo perfecto de modestia y humildad, las cubra con su manto maternal y las guíe siempre hacia su Hijo Jesús. Vayan en paz, hijas amadas de Dios.